venir. Voy a presentar muy brevemente al ministro Marcel. Mario Marcel es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y MPhil en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. En 2015 asumió como consejero del Banco Central y en 2016 fue designado como presidente de dicho organismo, cargo que ejerció hasta enero del 2022. Anteriormente fue director del área práctica de buen gobierno del Banco Mundial, subdirector de gobernabilidad y desarrollo territorial de la OECD y gerente de capacidad institucional y finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo. Cabe destacar que el ministro Marcel trabajó durante 13 años en el Ministerio de Hacienda, siendo entre el 2000 y el 2006 director de presupuesto. Además, se desempeñó como investigador en CIEPLAN y asesor de organismos internacionales y diversos países y gobiernos. El ministro Marcel ha desarrollado actividades de docencia e investigación tanto en universidades, tanto en Chile como en el Reino Unido. Y es autor de más de 90 publicaciones en macroeconomía, finanzas públicas, política monetaria, gobernabilidad y gestión pública, entre otros temas. Un gran reconocimiento de su trayectoria vino en 2021, cuando la publicación inglesa especializada Central Banking lo señaló como el presidente del año de Banco Central. Yo personalmente creo que el ministro Marcel es sin duda uno de los más destacados servidores públicos en el ámbito económico desde el retorno a la democracia y representa de excelente manera el espíritu de servicio y excelencia que queremos fomentar en todos nuestros alumnos y alumnas. Esto es muy importante para la FAER, ya que hemos recibido la primera cohorte de la carrera de Administración Pública. El ministro Marcel es un invitado de lujo para celebrar este inicio, que esperamos sea una contribución importante de la ODP a la formación de capital humano que aporte decididamente a mejorar la gestión del Estado. Dejo con ustedes al ministro Mario Marcel. Buenos días a todos y a todos. Muchas gracias a la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Portales por invitarme a la inauguración de este año académico. Estos son días muy activos para mí, pero en realidad lo son casi todo el año. Trajimos una presentación que está básicamente orientada a entender cuál es el momento económico en el que está el país y cuáles son las perspectivas que tiene a futuro, ¿no? Así que vamos directamente a esto. Bueno, muy bien. Lo primero, cierto, es que el momento en el que estamos hoy día no es un contexto particularmente normal. Chile y en general todos los países del mundo vienen saliendo de una crisis de enormes proporciones. Si uno lo mide en términos de caída de la actividad mundial, de simultaneidad en las caídas de actividad, sin duda fue la crisis del COVID-19, fue sin duda la mayor crisis económica que hemos conocido, al menos desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. Creo que incluso en términos de la simultaneidad con la que esta ocurrió, probablemente pueda haber sido más grande. Pero la particularidad de la crisis del COVID-19 es que no provino de un fenómeno económico. La crisis, la Gran Depresión, resultó, ¿cierto?, de excesos en el sistema financiero. Fue, digamos, por así decirlo, una crisis económica probablemente tal, causada por factores económicos. En el caso de la crisis del COVID, por supuesto, el fenómeno fue una pandemia que obligó a paralizar la actividad de múltiples actividades durante periodos muy prolongados de tiempo. Y esto significó una caída abrupta de la actividad a una velocidad difícil de comprender, y donde los grandes desafíos que teníamos era cómo poder generar cómo poder mitigar, limitar el deterioro de la economía en esas condiciones.
Los países en el mundo siguieron políticas muy heterodoxas para enfrentar esa crisis. Los bancos centrales fueron particularmente activos, pero también lo fueron los gobiernos. Pero una crisis de esas magnitudes inevitablemente deja secuelas, por muy eficaz que haya sido la respuesta de la política. Y en este caso, la secuela de la crisis del COVID-19 ha sido, hasta el día de hoy, todo el proceso inflacionario que ha vivido el mundo. El proceso inflacionario que contrasta con lo que era la discusión previa a la crisis del COVID-19 respecto a la inflación. En aquel entonces, lo que se debatía en el mundo era si acaso la inflación había desaparecido. ¿Cómo era posible que, aún con políticas monetarias extraordinariamente expansivas en muchos países, la inflación no llegara siquiera a las metas de los bancos centrales? Se levantaron muchas teorías, se construyó mucho pensamiento económico en torno a esto, pero antes que termináramos de decantar todas esas ideas, nos encontramos con que la inflación alcanzaba niveles insospechados, muy superiores a cualquier cosa que se haya vivido en tiempos recientes en el mundo. El fenómeno inflacionario fue también un fenómeno mundial. Ahora, ¿por qué pasó esto? Pasó porque la crisis del COVID-19 fue una crisis que atacó tanto el lado de la demanda como el lado de la oferta en la economía. Por el lado de la demanda, por supuesto, ciertas caídas drásticas del consumo, pero por el lado de la oferta, lo que ocurrió fue, por ejemplo, un retiro de muchas personas de la fuerza de trabajo. Aquí en Chile, ¿cierto? Cientos de miles de mujeres en particular abandonaron la fuerza de trabajo para cuidar de sus hijos o adultos mayores, que tampoco podían, ¿cierto?, asistir a la escuela, a los jardines infantiles, ¿cierto?, o a centros de adultos mayores. Luego, en la salida de la crisis del COVID-19, también tuvimos factores de oferta muy serios que afectaron. Se rompieron, se debilitaron mucho las cadenas de valor en el mundo. Se generaron cuellos de botella en distintas áreas, en el suministro de chips, por ejemplo. Los costos de transporte aumentaron significativamente. Entonces, todo eso influyó sobre lo que vino después de la crisis del COVID-19. Y también las respuestas de los estados influyeron en esa materia. Especialmente en aquellos países que siguieron políticas fiscales más expansivas o más procíclicas. Entre esos países estuvieron Estados Unidos y estuvo Chile. Entonces, Chile efectivamente se recuperó rápido de la crisis del COVID-19. Tuvimos un solo trimestre de caída, pero caída abrupta de la actividad, el segundo trimestre del 2020. A partir de ahí la economía empezó a recuperarse, como se ve en el gráfico de la izquierda. Pero es cierto, dado que ese gráfico se refiere a la brecha de producto, es decir, la diferencia entre la actividad real, efectiva y la potencial, lo que vemos es que así como se abrió una brecha negativa muy grande del orden del 16% al segundo trimestre del 2020, luego las políticas expansivas que se siguieron en Chile nos llevaron por encima de ese producto potencial. ¿Y eso qué es lo que generó? Generó inflación y generó un deterioro importante de la cuenta corriente, de la balanza de pagos. Nosotros en Chile hemos estado acostumbrados a tener déficit de cuenta corriente, que es del orden del 3,5% del producto. Durante la primera mitad, durante la segunda mitad del año pasado, llegamos prácticamente al 10%. Y eso ocurrió porque aumentaron las importaciones como producto de las políticas hiperexpansivas que tuvimos en el 2021, incluyendo las medidas fiscales, el IFE universal, el déficit fiscal, prácticamente 8% del producto, el crecimiento del gasto, 30% real, por supuesto, los retiros de fondos de pensión. Todas esas cosas juntas equivalieron a 35% del producto en liquidez que entró a la economía. Y eso hizo aumentar
bruscamente las importaciones, aumentaron las importaciones de bienes de consumo, especialmente de bienes durables, también aumentaron las importaciones de bienes de capital, maquinaria y equipos, y las exportaciones cayeron como producto de estos cuellos de botella que se produjeron en el mundo, así como por la caída de los precios de algunos productos. Y además, como la cuenta corriente no es solamente una balanza comercial de bienes, sino que la de servicios, también, ¿cierto?, los aumentos de los costos de transporte significa un aumento de los precios, del valor de las importaciones de servicios, y como el turismo bajó prácticamente a cero, entonces nuestras exportaciones de servicios bajaron prácticamente a cero. El déficit en cuenta corriente, es equivalente al ahorro externo que entra a la economía. Y por lo tanto, desde un punto de vista macroeconómico, es igual a la diferencia o al ahorro o desahorro neto que se produce domésticamente. El espejo de este déficit en cuenta corriente fue el hecho de que el ahorro en Chile cayó drásticamente como producto del ahorro de las personas, como producto de los retiros de fondos de pensiones, mientras que la inversión se mantuvo relativamente estable, se recuperó de hecho en el 2021 de la caída que tuvo en el 2020. Entonces, ese déficit que de cuenta corriente, ¿qué implicancia tiene? ¿Qué efecto tiene? Presionó al tipo de cambio. Y así tuvimos, ¿cierto?, un dólar que superó los 1.000 pesos en algún momento del año. Ahora, por supuesto, hay otros factores que inciden sobre todo eso y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Pero aquí en Chile el Banco Central, frente a este escenario inflacionario que tuvimos ya desde mediados del 2021, actuó de manera rápida, oportuna, fue prácticamente el segundo Banco Central en el mundo en reaccionar al aumento de la inflación después de Brasil. Desarrolló todavía era presidente del Banco Central, ya en junio del 2021 comenzaron a aumentarse las tasas de interés y ese aumento de tasas de interés fue muy drástico y se extendió hasta fines del 2022. Por otro lado, ¿cierto?, para frenar la inflación, en este caso, aun cuando esa monetaria normalmente se asigna al Banco Central, en nuestro caso el fisco también contribuyó en ese sentido y contribuyó con una consolidación fiscal, es decir, con una reducción del déficit fiscal muy significativa. Pensemos que pasamos de un déficit de cerca de 8% del producto a un superávit de un poco más del 1% del producto. Ahí en el gráfico de la izquierda se ve, de hecho, cómo en el 2021 tuvimos este fenómeno que en la literatura y en la discusión económica normalmente se menciona como el de los déficits gemelos, déficit de cuenta corriente y déficit fiscal. En el 2000, que es una combinación particularmente compleja porque nos presiona mucho la inflación, pasamos, ¿cierto?, a una situación de superávit fiscal en el 2022, todavía con un déficit importante en la cuenta corriente, pero que vamos a ver después ya va en camino de irse reduciendo. Y en el gráfico de la derecha está en la barra roja, está la consolidación fiscal en Chile comparado con la de otros países durante el 2022 y vemos que fue la más drástica en el mundo después solamente de Noruega. Esto ha hecho que los observadores externos hayan destacado el compromiso de Chile con la disciplina fiscal y también que los mercados hayan reconocido el valor de esa respuesta. Y eso ha hecho que los indicadores de riesgo para la economía chilena, que crecieron mucho después del estallido social y durante la pandemia, se redujeran de manera significativa. De hecho, en el gráfico de la derecha se puede ver, ¿cierto?, que Chile tradicionalmente ha tenido niveles de riesgo algo menores a los de otros países de América Latina, pero la caída durante buena parte del 2022, especialmente hacia el final del año, fue más significativa. Esto medido por los CDS, que son los certificados de garantías de seguro contra riesgo de deuda soberana. Ahora,
¿qué es lo que ha pasado con la actividad? La actividad en Chile, por supuesto, respondió a las políticas del Banco Central y la política fiscal. Y la actividad ya desde el tercer trimestre del 2021, cuando alcanzó su pico, ya comenzó a moderarse y se ha ido reduciendo de manera gradual durante los últimos trimestres. No tuvimos la recesión que se pensaba. De hecho, bueno, pronto vamos a tener la cifra, las cuentas trimestrales del Banco Central, pero hasta el momento, si uno lo mide solo por los IMASEC, los índices mensuales de actividad económica, uno de que en realidad no llegamos a tener nunca 2 trimestres seguidos con caídas de la actividad respecto al trimestre anterior. Tuvimos un trimestre muy bajo, con crecimiento de 0, 0,1, 0,2, otros negativos, pero el ajuste ha sido bastante más moderado de lo que se esperaba. Pero al mismo tiempo ha sido un ajuste que ha sido bastante eficiente porque se ha concentrado allí donde había mayores desequilibrios. Se concentró en el consumo privado y dentro del consumo privado en el consumo durable. En el gráfico de la izquierda ustedes ven en la línea roja, es el comportamiento del consumo durable, tuvo una caída por supuesto muy importante hacia mediados del 2020, pero luego creció de manera significativa, llegó a superar casi el 50% el nivel del primer trimestre del 2018, que es la base de esa serie, y después se ha contraído de manera también importante, o sea, hemos pasado de un nivel de más de 150 a alrededor de 118, 119. Y eso también lo vemos en el comportamiento de los sectores económicos, en el gráfico de la derecha. Vemos la línea roja corresponde al comportamiento del comercio, una de las actividades que más cayó al comienzo de la crisis, luego la que se recuperó, o la que creció más y se expandió más significativamente después con todas estas políticas expansivas, y luego es la que más se ha moderado. Es interesante también ver la línea azul, que corresponde al comportamiento de los servicios, que también fueron muy afectados, por supuesto, al comienzo de la crisis, y después han tenido una recuperación muy sistemática de ahí en adelante. De hecho, hoy en día son los servicios los que en buena medida están explicando algunas de las cifras positivas que tenemos en materia de actividad. Ahora, por supuesto, en el comportamiento de la demanda interna también importa lo que pasa con la inversión. La inversión ha evolucionado mejor de lo que se esperaba. En el 2022 se pensaba que iba a tener una caída del orden del 3%, pero tuvo una expansión del 3%. Y eso ocurrió fundamentalmente por inversiones en áreas tecnológicas y otras obras de inversión. En cambio, la construcción habitacional cayó durante el año pasado. En el mercado de trabajo, que por supuesto es lo que más importa a la gente, además de la inflación, por supuesto, tuvimos una recuperación del empleo formal después de, excepto la pérdida de cerca de 2 millones de empleos en el punto más grave de la crisis. Vemos ahí, ¿cierto?, que sea por registros administrativos, la línea azul en el gráfico de la izquierda, o la línea roja, que es la encuesta de empleo del INE, vemos que el empleo formal o asalariado ya hoy día alcanza niveles superiores a los previos de la crisis. Entonces, en términos de la pérdida de empleos que se produjo durante la crisis del COVID-19, de los asalariados, todos esos empleos se han ido recuperando. Y paradojalmente, porque normalmente uno espera que cuando hay una recesión, sea el sector informal que se expanda y absorba los trabajadores que pierden su empleo asalariado. En realidad, durante la crisis eso no ocurrió, porque las actividades informales estaban tan afectadas por las cuarentenas como las actividades formales, incluso algo más. Y en la recuperación hemos tenido una serie de mecanismos de incentivos a la contratación, como el IFE laboral, como el subsidio protege, que han ayudado a concentrar en el empleo asalariado la recuperación del empleo. Teníamos hasta hace poco señales, sin embargo, bien negativas en términos de demanda de trabajo. En el gráfico de la derecha están
hay un índice de avisos laborales en Internet que calcula el Banco Central, hay el índice de difusión del INSE, que es la encuesta de expectativas económicas de las empresas, que muestran que tuvimos caídas importantes de la demanda, pero por lo menos ya a nivel de expectativas de las empresas, de contratación de las empresas, eso ya comienza a recuperarse. Pero el impacto sobre el desempleo no ha sido significativo. La tasa de desocupación en Chile se ha mantenido en torno al 8% durante prácticamente 8 o 9 trimestres móviles seguidos. En el caso de la cuenta corriente, de la cual hablamos hace un rato, las perspectivas han mejorado bastante porque ha mejorado mucho la balanza comercial, ha habido una recuperación importante de las exportaciones y las importaciones han estado cayendo junto con la caída del consumo y particularmente el consumo durable. También los costos de transporte, como se ve en el gráfico del medio, ya han comenzado, ya se han venido moderando durante varios meses y la actividad del turismo se ha recuperado. Entonces, vamos a cerrar este año con seguridad con una cuenta corriente bastante más cercana a lo que ha sido normal en Chile, y eso entonces ha ayudado a reducir la presión sobre el tipo de cambio y sobre otras variables financieras. Pero decía, no es solamente cuenta corriente, también es cierto, hemos tenido, por supuesto, una situación de incertidumbre económica que se ha prolongado mucho. Hemos tenido un escenario muy complicado durante prácticamente 3 años. Pero esa incertidumbre económica local ha disminuido y de hecho hoy día se ubica en niveles cercanos a los previos al estallido social. Vemos que el camino ha sido bien complicado, con aumentos muy grandes de incertidumbre en el 2019, el 2020, el comienzo del 2022, pero todo eso afortunadamente ha ido moderándose y como así ya se ubica cerca de los niveles previos al estallido social. Mientras que la incertidumbre económica a nivel global, que también aumentó durante la crisis, no ha terminado de recuperarse. De hecho, con ese gráfico seguro que si captara datos de los últimos días, con la intervención de estos bancos en Estados Unidos, probablemente tendríamos algún salto adicional. Entonces, eso, la incertidumbre, ¿en qué se refleja? Se refleja en el premio por riesgo de las tasas de interés de largo plazo. Una economía, ¿cierto? Mientras más incertidumbre tiene, más altas son las tasas de interés porque tienen que reflejar en parte ese riesgo que tiene la economía. Eso es lo que se llama premio por riesgo. Entonces, cuando se descompone la tasa de interés de bonos del gobierno a 10 años, lo que vemos es que los factores externos que corresponden a la línea roja del gráfico a la izquierda han ido aumentando su importancia, mientras que los factores domésticos, el premio por riesgo, ha ido disminuyendo de manera bastante importante. Con esto entonces ha ocurrido que las tasas de los bonos a 10 años, que son las tasas de largo plazo que da el mercado, ¿cierto? Distinto de la tasa de interés de política monetaria, que es una tasa de muy corto plazo, que la fija el Banco Central, vemos que durante el 2021 especialmente y parte del 2022 tuvo aumentos importantes, incluso en algunos momentos mayores a los que tuvo la tasa de política monetaria, pero desde más o menos septiembre, octubre, eso ha caído de manera significativa. Y eso también ha ayudado a sostener la inversión, porque en el fondo el Banco Central mueve la tasa de interés de corto plazo, pero lo que importa más para las decisiones de inversión son las tasas largas, y las tasas largas se han ido moderando. Desde septiembre hasta ahora, las tasas de interés de largo plazo han caído cerca de 170 puntos base, o sea, un punto, 1,7 puntos. ¿Qué ha incidido sobre esto? Aquí ya hay como un zoom a cosas que ocurrieron durante el periodo. Incidió sobre las tasas de largo plazo. Han incidido episodios políticos locales, han incidido eventos internacionales como la invasión de Rusia a Ucrania,
El vuelco de la política monetaria en muchos bancos centrales del mundo, una política monetaria más restrictiva, también ha incidido el plan de consolidación fiscal, las cifras fiscales que tuvimos en el 2022 y la propia reforma de pensiones. Hoy día discutimos mucho y muchos planteamientos respecto a la reforma de pensiones, muchas opiniones, pero el mercado, cuando vio el proyecto del gobierno y vio que era un proyecto que tendía a fortalecer el mercado de capitales por la vía de aumentar el ahorro personal, individual y colectivo, entonces recogió eso con una caída de tasas de largo plazo. Lo mismo respecto de los spreads entre la tasa de largo plazo de Chile y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es probablemente un indicador un poco más cercano al riesgo local, que es lo que está graficado a la derecha de la lámina. El tipo de cambio se ha apreciado, 7% en lo que va del año, pero ya se había apreciado otro poco durante los últimos meses del 2022. De tal manera que, ¿cierto?, comparado con el PIB que alcanzó por ahí por julio del año pasado, el dólar hoy día está prácticamente más de 200 pesos por debajo de lo que tenía en aquel entonces, ¿no? O sea, una apreciación de la moneda local, un aumento del peso en relación al dólar o una caída del dólar en relación al peso, muy significativa, sobre todo por producirse en un periodo corto de tiempo. Ahora, por supuesto, eso en buena medida es el espejo del aumento que tuvimos del dólar durante todo el periodo anterior, también afectado por fenómenos económicos y fenómenos políticos en Chile y en el extranjero. En el caso de la inflación alcanzó su máximo en agosto del año pasado, llegó a 14,1%. Hoy día ya está en 12,9%, prácticamente 2,5 puntos por debajo en un periodo relativamente corto de tiempo, en 6 meses. Y lo que es interesante es que las perspectivas de los consumidores han ido también mejorando. Tuvimos un deterioro muy importante de las expectativas durante el 2021, 2022, eso se ha ido recuperando, lo vemos ahí en el gráfico, especialmente en el gráfico de la izquierda, tanto respecto de la situación personal actual, la situación personal futura y las expectativas de inflación, que es a lo que me refería recién. Las expectativas de inflación de los consumidores van recuperándose en el sentido de esperar una inflación algo menor a futuro. Por supuesto, todavía hay mucho camino que nos queda por recorrer. Algo parecido ha ocurrido con las expectativas de las empresas. También las expectativas de las empresas han estado recuperando, mientras que el indicador de costos, que es la apreciación que tienen las empresas sobre la evolución de sus costos, también ha ido moderándose. Y con todo esto, las expectativas de crecimiento para el 2023 han ido mejorando. Tenemos ahí en este gráfico el punto rojo, corresponde a las proyecciones de actividad que ha tenido el Ministerio de Hacienda desde septiembre del 2022 en adelante respecto del 2023. O sea, es lo que esperábamos o lo que proyectamos como variación de la actividad en el 2023. Tuvimos durante un buen tiempo una estimación de menos 0,5%. En el último informe de finanzas públicas pasó a menos 0,7%. Pero lo que es interesante es la comparación con el punto azul, que es la mediana de las proyecciones del sector privado, que en algún momento se deterioraron mucho, llegaron a proyecciones de caída de 1,5% y hoy día ya están prácticamente alineadas con las del Ministerio de Hacienda. Pronto vamos a tener las del Banco Central cuando tengamos el próximo informe de política monetaria. Ahora, en Chile discutimos mucho si estamos juntos con Haití, si somos el país del peor crecimiento de América Latina, del mundo, del universo, pero aquí tenemos que tener una visión del conjunto, porque lo que está ocurriendo con la economía
¿cierto? Ahora, sobre todo cuando medimos tasas de crecimiento interanual, depende mucho de dónde estábamos hace un año atrás. Y hace un año atrás dependía mucho de dónde estábamos hace 2 años. Y cuando, claro, en circunstancias normales, ¿cierto? Cuando tenemos variaciones en torno al, qué sé yo, el 3-4%, da más o menos lo mismo. Y da más o menos lo mismo cómo se distribuye la actividad en el curso del año. Pero cuando tenemos ciertos bandazos como los que hemos tenido en los últimos 3 años, por supuesto que uno tiene que tener una visión un poco más amplia. En el 2020 caímos menos que el resto del mundo. En el 2021 nos recuperamos mucho hasta el punto de sobrecalentar la economía. En el 2022 nos fuimos ajustando, pero partimos de un punto muy alto, entonces todavía teníamos cifras positivas de crecimiento por el conjunto del año. En el 2023 la economía se va a ir recuperando durante buena parte del año, pero como partimos de un punto muy bajo, posiblemente vamos a tener una cifra negativa. Entonces, cuando promediamos todo eso, ¿dónde estamos? Ahí en ese gráfico tenemos en esa línea punteada la relación entre PIB per cápita y crecimiento promedio en el periodo 2020-2023. O sea, estamos tomando varios años y lo que vemos es que en esas circunstancias, ¿cierto? La cifra de crecimiento para Chile es de 2%, el promedio con todas estas fluctuaciones que hemos tenido entre medio, que corresponde más o menos al PIB per cápita que tenemos. Y vemos que las diferencias con otros países no son particularmente significativas una vez que se considera, ¿cierto? Esta relación con el PIB per cápita. Así que tendremos una cifra negativa, a lo mejor no, hay quienes estiman que a lo mejor podríamos estar en cero, obviamente positivo, pero lo más importante es que hemos estabilizado la economía, que hemos logrado moderar el comportamiento de la inflación. Y las ganancias que hemos tenido, como en este caso la formación bruta capital fijo, son ganancias que se mantienen hacia adelante. O sea, acá tenemos, excepto cómo se proyectaba la inversión en el IPOM de septiembre del 2022 versus el IPOM de diciembre, y vemos que claro, se proyectaba en ambos casos una caída en el 2023, pero dado que el desempeño de la inversión fue mucho mejor en el 2022, estamos en un nivel considerablemente más alto, y eso probablemente es más importante para la actividad que la variación respecto del año anterior. Y esos datos de inversión, o esas proyecciones de inversión, tampoco están escritas en piedra. Podemos tener mejores noticias en el curso de este año si es que lo que se logra avanzar en proyectos de inversión importantes. Vemos ahí en el lado derecho de la lámina varios anuncios recientes de nuevos proyectos de inversión. En la lámina a la izquierda está el catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, pero es un catastro al cual se van agregando proyectos conforme van avanzando en sus etapas de materialización, cuando tienen el permiso ambiental, cuando quedan incorporados en los presupuestos de las empresas. Y bueno, acá tenemos la señora inflación, vemos, ¿cierto?, cómo alcanzó su máximo en agosto del 2022 y luego se ha ido moderando. Por supuesto, todavía estamos lejos de la meta del Banco Central. La meta del Banco Central es de una inflación de 3% en un horizonte de 2 años. Pero lo que vemos es que además de las caídas recientes que hemos tenido, las tendencias o los factores que van a estar influyendo sobre la inflación a futuro también nos van a ayudar. O sea, así como en el 2021-2022 todo se alineó para presionar la inflación al alza, la demanda interna, los costos de transporte, el tipo de cambio, los precios internacionales de las materias primas, todo eso ahora se va alineando afortunadamente en la dirección contraria. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de los alimentos, las predicciones que uno puede hacer evaluando el comportamiento de los precios internacionales y del tipo de cambio de los alimentos que son más transados. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de los aceites comestibles, vemos que el precio efectivo
ya se ha ido nivelando, y si, y de acuerdo a la relación estadística con los precios internacionales, deberíamos empezar a tener bajas de esos precios ya más marcadas en los próximos meses. En el caso de las harinas y cereales, algo parecido, todavía nos queda un poco sector de presión al alza, deberíamos especialmente en el segundo semestre tener precios que van a ir a la baja. En el caso de las carnes lo mismo, lácteos también. Entonces, este fenómeno que vimos en el IPC de febrero, que por primera vez en mucho tiempo, ¿cierto?, tuvimos un IPC negativo, y además dentro de ese IPC negativo, los alimentos tuvieron una variación negativa. Bueno, eso es algo que probablemente vamos a seguir viendo durante los próximos meses. Y lo mismo es válido para los combustibles. Los combustibles sí se han traspasado más rápido a los precios domésticos, y hemos tenido ya, creo que la benzina 93, me parece que ya acumula una baja, debe ser de unos 150 pesos por litro. Entonces, esto lo han ido recogiendo los mercados en la formación de expectativas, y vemos que en las expectativas de inflación a 1 año y a 2 años ya muestran ciertas caídas bien significativas, y lo más importante es que en el caso de las expectativas a 2 años, ya estas se ubican en 3%, o sea, en la meta del Banco Central. Lo que normalmente se llama anclaje o desanclaje de expectativas. Las expectativas fueron desancladas durante un buen tiempo, expectativas de inflación a 2 años por encima de la meta del Banco Central, ahora ya han convergido nuevamente a la meta del 3%. Lo mismo se ve en los seguros de inflación. Para lo que resta de este año, se prevé que hacia fines de este año deberíamos tener una inflación del orden del 5%. Y si uno sigue más o menos esa curva, puede deducir que la inflación debería estar ya en menos de 2 dígitos, ya por ahí por abril o mayo de este año. Entonces vamos a tener un escenario benigno, en el sentido de que se va a combinar recuperación de la actividad y caída de la inflación durante buena parte de lo que queda de este año. Pero, por supuesto, hay muchas heridas que quedan, muchos sectores que están más afectados que otros, y si no se hace nada al respecto, hay el riesgo de que esos sectores se queden atrás en la recuperación. Y hay que tener en cuenta que en general las recesiones son muy desigualizadoras, son una fábrica de desigualdad, porque, ¿cierto?, quienes tienen menos posibilidades de protegerse cuando, ¿cierto?, aumenta el desempleo, cuando aumenta la inflación. Por lo tanto, lo que se pierde en una crisis muchas veces no se recupera fácilmente, y ahí es donde se requiere el apoyo del Estado. Entonces, bueno, el gobierno anunció nuevas medidas para la seguridad económica en enero. Estamos ahora, de aquí me voy a ir directo al Congreso, porque está tramitándose estas medidas de apoyo social, el aporte extraordinario en el 1 de marzo, la duplicación del 1 de marzo para 1,5 millones de hogares, el incremento de la asignación familiar y del SUB de manera permanente en un 20%, el bolsillo familiar electrónico para que las personas puedan comprar alimentos y otros productos de primera necesidad con un descuento del 20%, prácticamente equivalente al IVA. Además de eso, ha habido una serie de otras medidas que se han aplicado con la vía administrativa, como por ejemplo el reforzamiento de las becas de alimentación escolar y de la alimentación y las becas para los estudiantes universitarios, que es mejor que con la recién. Una innovación importante es el bolsillo familiar electrónico. Esto es algo que no hemos tenido en Chile. Se hicieron experimentos en algunas municipalidades en años pasados, pero esto básicamente lo que consiste es en un bolsillo en la cuenta RUT, en la cual el Estado deposita recursos que luego, al momento de que las personas paguen con la tarjeta de débito de la cuenta RUT, ¿cierto?, hay una parte del costo de esa compra que se va a sacar de ese bolsillo, y por lo tanto lo que va a pagar la persona va a ser menos. En principio, 20% menos, con un tope de 13.500 pesos mensuales por carga familiar.
Eso puede parecer poco, pero como decía, es equivalente al IVA, o va a ser más o menos equivalente cuando esto entre en vigencia en mayo, va a ser más o menos equivalente al aumento en el costo de la canasta básica de alimentos de los 12 meses previos. O sea, va a ser como comprar a los precios de un año atrás. Por otro lado, el gobierno también ha impulsado un plan para estimular la inversión con una serie de medidas. Algunas estaban en el proyecto de reforma tributaria. Vamos a ver ahora, ¿cierto?, cómo logramos revivirlas junto con el resto de los temas centrales de la reforma. ¿Ah? Pero junto con eso hay una serie de iniciativas para reducir los trámites para las inversiones. Ahora acabamos justamente de asignar un fondo que estaba en la ley de presupuesto para apoyar a instituciones que realizan trámites que afectan a las inversiones para que aceleren esos trámites. El sistema de evaluación de impacto ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección de Territorio Marítimo por proyectos en las costas. Se asignaron 1.000 millones de pesos a proyectos de distinta naturaleza que básicamente implican reforzar operacionalmente a esos servicios para que las inversiones se tramiten con mayor rapidez. Aquí hay un seguimiento del progreso, las cosas que ya se han ido haciendo, más o menos un 25% corresponde a proyectos que están en trámite, un 11% en proceso de diseño y otro que un 10% que todavía está pendiente. Bueno, aquí voy a saltar esos puntos y voy a pasar a esto. También se estaba trabajando en una agenda de productividad con distintos actores, con empresarios, con trabajadores. Se definió una agenda de productividad que incluye todos los temas que están acá: capacitación y competencias digitales, fondo de capital de riesgo para empresas innovadoras, reducción de la exigencia de trámites notariales, digitalización de los procesos de comercio exterior, más competencia en el cabotaje marítimo, rediseño de los subsidios de empleo con foco en las mujeres y los jóvenes, y aumentar la participación de las empresas de menor tamaño y de las cooperativas en las compras públicas. Entonces, todo eso lo estamos haciendo, todo eso es parte de la coyuntura, pero y esa coyuntura, ¿cierto?, nos indica que la gran recesión, el gran colapso económico que iba a venir, afortunadamente no ocurrió, que la inflación imparable, afortunadamente, ha logrado detenerse en su ascenso. Todavía tenemos mucho que recuperar. El empleo ha tenido un comportamiento bastante más estable de lo que uno habría esperado. En otras palabras, hemos tenido un ajuste que ha sido efectivo y que ha sido más benigno para la economía. Eso, por supuesto, que es una buena noticia, pero no nos está diciendo que la tarea esté completamente hecha, y a medida que vamos completando esa tarea, nos empezamos a preocupar más por el largo plazo. Entonces aquí es donde es importante pensar en las perspectivas futuras del país, qué potencial puede crecer, ¿cierto? Cómo puede crecer de la manera más sostenible en el tiempo, cómo podemos compatibilizar, ¿cierto?, el respeto con el medio ambiente, con la inversión, etc. Entonces, para esto lo primero que tenemos que tener claro es que Chile sigue siendo uno de los países más seguros y más estables de la región, medido por riesgo país, riesgo político, riesgo del sistema financiero, medido por la firma Amvest. En general, son todos indicadores positivos en el contexto de América Latina. Por otro lado, estamos profundizando nuestra integración en el comercio mundial. Se firmó el acuerdo político para la modernización del acuerdo con la Unión Europea, se aprobó la incorporación al CPTPP, y ahí dice se inició, pero ya se completó la incorporación de Chile, la incorporación a la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que puede ser una fuente adicional de financiamiento para nuestros proyectos. Entonces, más allá, ¿cierto?, de los debates que hemos tenido, Chile sigue siendo una economía abierta que se integra al mundo. Hay beneficios que vamos a tener de algunos países, por ejemplo, en el caso de Vietnam es particularmente importante. Vietnam es una potencia económica en el sudeste de Asia,
y es justamente un país con el cual no teníamos un tratado comercial. Entonces, el CPTPP o TPP-11 nos va a ayudar a venderle a ese país, venderle a Japón, que es otro de los países con los cuales se produce una mayor desgravación. Hemos estado aumentando nuestra inversión en infraestructura digital y en conectividad. Yo mencionaba que en el 2022 uno de los sectores que sorprendió en términos de inversión fue el de la tecnología, inversión en data center, inversión en tecnología 5G. Bueno, eso se refleja en que el sector tecnología ha aumentado su participación en la inversión privada, lo que se ve en el gráfico a la izquierda. Las conexiones móviles a Internet, bueno, en Chile ya eran altas, más o menos se mantienen, y las conexiones móviles por tecnología también han tenido un crecimiento muy importante, y vemos como ya empieza en el gráfico de la izquierda, la línea verde que está en la punta, como la tecnología 5G ya empieza a crecer como, en términos de conexiones móviles. Tenemos toda una agenda de reformas en el sector financiero. El problema de gobierno no tenía mucho sobre el sector financiero, pero hay una agenda ahora importante en desarrollo. Especialmente fue importante la aprobación de la FinTech, que va a permitir la incorporación de más tecnología a los servicios financieros y que va a desintegrar los servicios financieros en torno a los bancos, va a ampliar la competencia. El sistema de finanzas abiertas, la gente va a poder moverse, va a poder hacer más, poder comparar y elegir ciertos productos financieros que más le convienen, con más libertad. La internacionalización del peso chileno, hay un proyecto sobre resiliencia del sistema financiero y su infraestructura que está también en el Congreso discutiéndose ahora, y eso que se llama el modelo 4 partes para el pago minorista, que a lo mejor ustedes lo reconocen por la discusión que ha habido en torno al tema de Transbank, toda la disputa que ha habido, los fallos de la Fiscalía de los tribunales de competencia, de planteamientos de la Fiscalía Nacional Económica. Afortunadamente todo eso partió muy complicado porque teníamos un modelo muy sui generis en que los bancos eran dueños de toda la infraestructura para hacer pagos minoristas. Ahora vamos a tener un sistema mucho más competitivo y interoperativo, con el cual uno desde la plataforma que más le conviene, la plataforma que elija, ¿cierto?, va a poder hacer pagos a comerciantes en la plataforma que ellos hayan elegido. Pero lo más importante, creo yo, tiene que ver con la oportunidad de crecimiento verde que tenemos en Chile. El mundo se está moviendo, ¿cierto?, hacia una economía más consistente, más compatible con el medio ambiente, reduciendo las emisiones de carbono, y eso a Chile lo beneficia como proveedor de materias primas críticas como el cobre y el litio, como potencial productor de hidrógeno verde. Nosotros comenzamos una migración a fuentes renovables de energía ya hace más de 10 años, fue algo muy oportuno porque hoy día más de la mitad de nuestra matriz energética ya proviene de fuentes renovables, y dentro de 10 años eso va a ser el 85% de nuestra generación eléctrica. Es decir, cierta energía solar, eólica, hidráulica. Pero también tenemos metas de reducción de emisiones, metas de captura de CO2. Ahí está la evolución de la matriz energética, no voy a detener en eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo para acelerar ese proceso? Creamos en la ley de presupuesto del 2023, Mauricio conoce bien un presupuesto, ¿cierto? Un programa presupuestario para destinar los recursos fiscales, las rentas fiscales provenientes del litio, para destinarlas a diversificar nuestra base productiva y desarrollar el hidrógeno verde en la parte que requiere apoyo del Estado. Entonces, en lugar de gastarnos simplemente las rentas del litio, lo que estamos haciendo es invertirlas en generar más capacidad productiva en Chile, particularmente en un área tan provisoria como el hidrógeno verde.
Acá están unas proyecciones de la competitividad de Chile en la producción de energías renovables. Tenemos ventajas mayores que otros países del mundo y eso hace que se pueda prever que la industria del hidrógeno verde pueda igualar al tamaño del sector minero en Chile. Entonces esto, la verdad es que es un cambio bien importante, porque si pensamos esto como mirábamos no solo el tema del desarrollo económico de Chile a largo plazo, hace años atrás pensábamos que queríamos agregarle valor, queríamos agregarle valor a nuestra exportación y pensábamos que eso se iba a hacer fabricando muebles con la madera en lugar de exportar rollizo de madera. Pero hoy día el camino es algo totalmente distinto. En esa época, Chile era totalmente dependiente de las importaciones de hidrocarburos. Esa era básicamente nuestra fuente de energía. Por lo tanto, éramos muy sensibles a la evolución del precio del petróleo, a las crisis de precios, etc. Hoy día no solamente podemos ser autosuficientes en la producción de energía, sino que podemos exportar energía al resto del mundo a través del hidrógeno verde. Ese es un cambio muy profundo en nuestra economía. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados, cuando discutíamos sobre potencial de crecimiento, estábamos acostumbrados a pensar en las descomposiciones de solo, ¿cierto? Una función de producción, capital, trabajo, productividad, ¿cierto? Y creíamos que productividad la pura tenía que ver solo con regulaciones. Pero en realidad hoy día tenemos cambios en precios relativos, tenemos el surgimiento de industrias que tienen un potencial enorme y que pueden ser lo que marque nuestra economía durante las próximas décadas. Ahora eso, por supuesto, para que eso no va a ocurrir solo. Eso tenemos que ayudar a que se produzca. En las próximas semanas vamos a tener una política nacional del litio y también vamos a tener una política nacional de hidrógeno verde. Entonces, eso nos va a permitir ordenar y articular el papel del sector privado y del sector público en el desarrollo de esta industria y aprovechar todo su potencial. Entonces, no solamente hemos logrado estabilizar nuestra economía e iniciar un camino de normalización después de este terremoto que fue la crisis del COVID-19, que además en nuestro caso se combinó con los efectos económicos del estallido social. Eso lo hemos ido, ¿cierto? Hemos ido estabilizando y nos vamos moviendo hacia una situación de mayor normalidad, pero al mismo tiempo surgen para Chile oportunidades de desarrollo futuro que, al contrario de lo que pensábamos hace algún tiempo, donde veíamos como una gran contradicción entre el cuidado del medio ambiente, la inversión y el crecimiento, hoy día vemos que la economía verde es una fuente de oportunidades para Chile en relación al resto del mundo. Para otros países, la reducción de emisiones involucra un costo que están dispuestos a asumir. Para nosotros involucra un beneficio. Creo que esa es una ventaja que tenemos que ser capaces de aprovechar y depende, por supuesto, no solamente del gobierno, depende de todos los sectores, empresas, trabajadores, reguladores, etcétera, que efectivamente podamos aprovechar todo su potencial. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor ministro, ¿verdad? Y queremos preguntarle solamente al ministro, que sabemos que su tema es muy apretado, si puede contestar no solamente una o dos preguntitas a la audiencia, porque sabemos que tiene que ir al Congreso, así que si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Acá tenemos. Sí, hola, buenos días. Soy Eduardo Lecaro, soy de la carrera de auditoría. No soy de esta facultad, por si acaso. Ya, partiendo. Existen, en cuanto a las proyecciones, o sea, a lo que voy.
¿Qué certeza existe en cuanto a las proyecciones tan positivas que usted está dando ahora, viendo que el panorama actual, anterior, no era tan bueno como para lo que se prevé? Entonces, viendo que la UF cayó hace unos días atrás, igual que en el 2008, en plena crisis, la demanda china de cobre no dura para siempre. Sabemos que la demanda china de cobre fue solamente enero, febrero, y en sí también la tendencia del dólar no se da una tendencia bajista todavía, no va por un canal bajista. No tenemos la certeza en cuanto a esos como parámetros para saber si es algo que está en cuanto a proyecciones tan positivas, viendo esos escenarios. Entonces, después de ese contexto, ¿qué certeza da usted como ministro, como Mario Marcel, de que lo que va a pasar de acá a fin de año es que la inflación va a llegar a ese 5% como está previsto? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, por supuesto, tú mencionas algunos factores, ¿cierto?, que son factores de riesgo, ¿cierto? Que algo pase en China, que el tipo de cambio no se sostenga. ¿Ah? Por supuesto que lo que yo he descrito es un escenario, llamémoslo un escenario base, pero siempre hay riesgo en torno a todo este tipo de escenarios. ¿Cuáles son los riesgos a nivel externo? Hoy en día, yo diría que las expectativas de ajuste de la economía mundial se han ido moderando. Se esperaba una recesión, en algunos países ya no va a haber recesión, pero hay eventos que pueden ocurrir, como fue en su momento la invasión de Rusia a Ucrania, que sí tienen un impacto sobre la economía mundial. En ese caso, fundamentalmente a través de los precios de las materias primas. Otros eventos que pueden ocurrir, hoy día, en estos días, estamos viendo una situación compleja en Estados Unidos a raíz de la intervención de todos los bancos. No es evidente que haya debilidades mucho mayores que den para hacer una crisis como fue la crisis financiera del 2008-2009. Son cosas de magnitud muy distintas, pero es algo a lo cual hay que estar atento. Y respecto al tipo de cambio, el tipo de cambio depende de factores externos y de factores internos. La caída del dólar ha tenido una parte que ha sido externa, porque el dólar ha estado cayendo respecto de otras monedas durante algunos meses, particularmente una vez que ya empezaron a moderarse las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos, la política de la Reserva Federal. Por otro lado, en términos de la situación interna, mencioné algunas cosas: el déficit de la cuenta corriente, la incertidumbre, y yo diría que respecto de eso, yo creo que el ajuste está siendo suficientemente sólido como para darnos cierta seguridad de que la cuenta corriente va a seguir ajustándose, va a seguir moderándose. Y en el caso de la incertidumbre, bueno, esa depende mucho de factores políticos. ¿Qué factores políticos inciden sobre eso? Bueno, el proceso constitucional tuvo un impacto importante en los 2 años anteriores. El tema tributario, la reforma de pensiones, los retiros, las propuestas de retiro de fondos de pensiones. Yo diría sobre todo ese último es particularmente complejo, porque ustedes saben que cuando se produce un retiro de fondos de pensiones, como las AFP no tienen guardada la plata en los fondos de los afiliados, no los tienen guardada en una caja fuerte, sino que se tienen invertida en el mercado. Cuando hay retiros de fondos de pensiones, tienen que salir las AFP a vender todos esos activos, a liquidar todos esos activos. Y eso tiene un impacto directo sobre el mercado financiero, grande, porque las AFP, los fondos de pensiones, son muy importantes en el mercado de capitales chilenos. Entonces, bueno, a esta altura creo que ya hemos constatado los costos que tienen los retiros en términos de inflación, de inestabilidad, aumento de tasas de interés,
creo que ya nos podemos dar cuenta de que el costo de los retiros es mucho mayor que el alivio momentáneo que ofrece. Entonces, bueno, tenemos que estar conscientes de que tenemos que cuidar ¿cierto? La economía para que esta recuperación se complete y para que baje la inflación, que es lo que tú mencionabas. Por supuesto, yo no manejo todas esas variables, pero si ustedes me ven a mí peleando contra los retiros de fondos de pensiones o para cerrar el proceso de reforma tributaria, no es porque sea costoso, sino que es justamente lo que nos va a permitir completar todo este proceso de estabilización de la economía. Así que ese es el tipo de cosas que vamos a estar viendo, que yo diría, comparado con el escenario que teníamos hace, no sé, un año y medio atrás, por supuesto que la situación está bastante más estable, bastante más positiva en materia de expectativas para la economía y ojalá que siga ese camino hacia adelante. Listo, lo tenemos una pregunta más, con eso terminamos la nueva pregunta. Hola, buenos días. Le quería consultar porque, como usted sabe, hace un par de días quebró el banco de Silicon Valley en Estados Unidos. Quebró hace un par de días el banco de Estados Unidos, Silicon Valley, porque, como usted sabe, se lanzó dinero al mercado sin mucho respaldo en el gobierno de Biden. Es posible que acá en Chile ocurra algo similar con el tema. O también cómo afectaría esta quiebra del banco a Chile, si afecta directamente o indirectamente. Claro, bueno, cuando ocurren estos episodios, excepto en el sistema financiero tan central como el de Estados Unidos, algunas repercusiones tiene sobre el resto del mundo. Ahí lo que se llama una versión del riesgo. ¿Ah? Por lo tanto, los inversionistas tienden a moverse hacia activos más seguros. Y los países emergentes somos activos menos seguros en las clasificaciones que ellos tienen, ¿cierto? En las políticas de inversión que tienen, etc. Con la escala que tiene el caso de Silicon Valley hasta el momento no ha tenido un impacto muy importante. Cayeron las bolsas por un día, luego tendieron a estabilizarse. Ahora, el caso del banco Silicon Valley y del otro banco que también fue intervenido es de bancos que por su tamaño en Estados Unidos están fuera de la exigencia de las normas de Basilea. Las normas de Basilea son normas sobre capitalización de los bancos, sobre capital de los bancos, en función de la estructura, por así decirlo, de su balance y de su modelo de negocio. Entonces, un banco, ¿cierto? Mientras más riesgoso sea su negocio, mayores son sus requerimientos de capital. En Estados Unidos eso se aplica a los bancos más grandes. Aquí en Chile lo aplicamos a todos los bancos. Tampoco tenemos tanto. No tenemos bancos regionales como pasa en Estados Unidos. En buena medida el otro banco que se intervino era un banco regional. Entonces nosotros en Chile adoptamos las normas de Basilea con la nueva ley general de bancos hace ya, me parece que son 5 o 6 años, fue el principio de mi periodo como presidente del Banco Central. Y ya se ha avanzado bastante en la implementación. La implementación termina de aplicarse en el año 2025. Pero ya está muy avanzada y todos los indicadores de capitalización de los bancos chilenos han estado mejorando de manera significativa en los últimos años. Entre otras cosas porque uno de los aspectos positivos de los retiros fue que mucha gente pagó sus deudas. Y por lo tanto los indicadores de morosidad bancaria, los indicadores de riesgo en la hoja de balance de los bancos son muy moderados. Ahora, eso, sin embargo, no es suficiente, porque igual nada nos puede dar la seguridad absoluta de que un banco no tenga problemas. Entonces ahí tenemos un desafío, que es lo que viene justamente hoy día un artículo en un diario, el tema de la resolución bancaria, es decir, ¿qué se hace cuando un banco tiene problemas?
Nosotros en Chile, el marco que tenemos para la resolución bancaria, tenemos un marco específico para el tratamiento de los casos de los bancos como algo distinto de otras empresas. Y eso no es correcto, porque los bancos tienen un efecto sistémico que es mayor que una fábrica, que una empresa de zapatos. Entonces, eso es algo que nos lo han venido señalando desde hace tiempo. Cuando yo estaba en el Banco Central, muchas veces insistimos en que era importante avanzar en este tema. El gobierno actual tiene interés en legislar sobre resolución bancaria y la Comisión para el Mercado Financiero ha estado trabajando en una propuesta sobre ese tema. Así que yo espero que dentro de este año tengamos ya un proyecto de legislación sobre resolución bancaria en el Congreso. Y eso realmente va a completar nuestro marco, digamos, de seguridad para tratar con temas de inestabilidad y riesgo en el sistema financiero. Agradecemos al señor ministro, ¿verdad?, su presentación, que nos haya podido esta mañana acompañar en el año académico, y queremos, en nombre de la Facultad de Decano y PAN, entregarle un pequeño recuerdo, ¿verdad?, por haber estado hoy día con nosotros. Ahí. Lo invito a una fotografía. A los tres nuevamente.